empezar a hablar de qué hacemos aquí y los agradecimientos, esta noche pensaba, José, ¿estará Felipe II ahí sentados viendo a ver qué decimos de él? Porque hoy el tema va de Felipe II. Gracias a todos por acompañarnos y, por supuesto, gracias tanto al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, representada aquí por nuestra concejala de Turismo, por todas las colaboraciones que hace con nosotros, y al Ateneo Escorialense, que es el que organiza este evento, y gracias a Pilar, responsable del Foro de Literatura, que es quien ha trabajado para conseguir que nuestro invitado estuviese hoy aquí. Muchísimas gracias, Antonio, concejal de Cultura, por estar con nosotros aquí acompañando, y a todos vosotros, que sin vosotros esto, yo sufro mucho cuando viene un invitado, ¿verdad? Y digo, ay Dios mío, vendrá gente a escucharle, pero bueno. Para los que no me conozcáis, yo soy Solis, socia miembro de Ateneo Escorialense, y hoy es un honor estar sentada aquí al lado de nuestro invitado, porque me encanta la novela histórica y además me gusta cuando sé positivamente que lo que lees, el contexto, está muy bien documentado. No de estos que de repente dices, ¿realmente pasó esto? Y te vas a Wiki a ver si eso era así o no. No, os lo aseguro. Está, pero fantástico. Pero bueno, pues hoy ya vamos a empezar. Sí, después de este preámbulo, tenemos con nosotros a José Calvo Pollato, que es cordobés, nacido en Cabra, donde ha sido alcalde como 10 años o algo así. Tiene una trayectoria política, porque según he podido ver, diputado del Parlamento de Andalucía y también en la Diputación de Córdoba. Y a partir de 2005 abandona la política y se dedica más de lleno, que no quiere decir que no haga sus pinitos por ahí, me imagino, porque eso es imposible de dejarlo, se dedica más de lleno a escribir. ¿Cierto? Me paras en lo que yo diga que no, ¿eh? Esto es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Granada y catedrático en Historia en Enseñanza Secundaria. De su carrera profesional, que es muy extensa, solamente voy a destacar un par de cosas, que es miembro de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y de la Academia Andaluza de la Historia, así como directivo del Centro de Estudios Andaluces. Miembro fundador y durante unos años también director de la revista Andalucía en la Historia. Pero está aquí como escritor. Y como escritor tiene múltiples obras de investigación y divulgación, siendo especialista en el reinado del último de los Austrias españoles, de Carlos II el Hechizado, y del conflicto a que dio lugar su testamento, la Guerra de Sucesión Española. A ambos periodos ha dedicado varios de sus ensayos históricos, como el de los Austrias a los Borbones, publicado en 1990, Carlos II el Hechizado y su época en 1991, o Felipe V, el primer Borbón, en 1992. Tiene varios premios también por sus publicaciones, pero hoy hemos venido a hablar de novela histórica. Y a mí me gustaría trasladaros que ha sido difícil elegir algún ejemplo de novela, porque tiene más de 20 publicadas, que han sido traducidas a más de 16 idiomas. Eso, bueno, los datos al final nos dan una idea de con quién estamos hablando, ¿no? Entre las últimas novelas así que ha podido publicar podemos encontrar periodos históricos diferentes, aunque se centra más en el siglo de oro español, creo, porque tenemos la Biblia Negra, que es en el siglo XV, El hechizo del rey en el XVII, Jaque a la reina también en el XVII, pero yo he encontrado uno que se va por otros lados y es justo el que me estoy leyendo ahora, porque creo que también puede ser muy interesante, que es El sueño de Hipatia, que vamos del siglo IV al XX, saltando. Y la verdad es que es muy interesante, porque los libros que escribe José no solamente nos están dando un trasfondo histórico, sino que es una investigación, te está haciendo una descripción de cómo es el entorno, de cómo vive la gente. Ya le contaba yo, cuando le acabo de conocer, que su libro ha sido el culpable de que haya apagado la luz a las 2 de la mañana varias noches. Y si no, que lo diga mi marido aquí presente. Tiene una serie, El manuscrito de Calderón,
en donde introdujo un personaje, Pedro Capablanca, hidalgo de escasos medios, que tiene más esperanzas que realidades, sagaz, leal, honrado a su manera, investigador, pesquisidor, de enredos y situaciones complicadas, cuyo trabajo es resolver asuntos a los que la justicia, sea por incapacidad o por limitación política, no llega. Y este personaje, que va acompañado de Fray Hortensio, nos lleva por las intrigas del siglo XVII en el libro mencionado, Manuscrito Calderón, y también en el Ritual de las doncellas. Y no sé si esto será una saga que nos vaya a ir enganchando y esperando que se publique el siguiente. Lo dejo ahí. Su penúltima novela fue El rey regente, sobre la regencia de Fernando el Católico, y hoy estamos aquí para hablar de la última novela que nos acompaña y que no se me ocurre que se presente en un sitio más apropiado que este, que es Dueños del Mundo. Dueños del Mundo se desarrolla en España, periodo 1576-1581. Es una novela que combina la trama histórica con una investigación policíaca de intrigas, conspiraciones cortesanas, la vida cotidiana del siglo XVI en España y, como he dicho antes, una rigurosa ambientación social e histórica que nos hace recorrer una buena parte de España y todos los, no sé cómo definirlo, todo lo que va pasando alrededor de Felipe II en ese momento, hasta que todos sabemos que es cuando se convierte en rey de Portugal. Así es que cedo la palabra a José y me pregunto, le voy a dejar dos preguntas, porque no me explico cómo puede escribir tanto, a mí me maravilla, y además me gustaría saber qué es lo que te ha movido para elegir un periodo tan concreto de esta historia. Muchas gracias por venir aquí, por aceptar la invitación de Ateneo Escurialense. Bueno, me van a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento a Sol por su presentación, por lo que ha dicho. Saludar también a los concejales de San Lorenzo y del Escorial que están aquí a acompañarnos. Muchas gracias. Damos la bienvenida que se ha incorporado al alcalde de Valdemorillo. Gracias por estar aquí. Bueno, pues señor alcalde, buenos días. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, algunos amigos míos de asociación que también se han desplazado al Escorial. Cuando venía hacia aquí, venía con la jefa de prensa de mi editorial, con Laura, y comentábamos que es la segunda vez que venimos al Escorial este año. La primera fue cuando se lanzó Dueños del Mundo, en febrero, y mi editorial decidió que vendríamos al monasterio con medios de prensa, de televisión, de radio, para presentarles la novela y, en fin, iniciar el recorrido de la misma. Fue un momento particularmente, en fin, interesante y particularmente atractivo. Yo he venido al Escorial en diferentes ocasiones, unas como profesor, a dar alguna conferencia en los cursos de la Complutense, en que me habían invitado a venir, y alguna otra vez pues como ciudadano que quería venir con su mujer a sentirse empequeñecido, que es como yo me siento cuando veo el monasterio del Escorial. Me parece una obra tan grandiosa que uno se siente un pigmeo. Y también he querido traer a mis nietos para que sepan lo que es esto, donde hay parte muy importante de nuestra historia. Y termino agradeciendo al Ateneo Escurialense que me haya invitado, porque para hablar de Felipe II, hablar del monasterio del Escorial, no hay mejor sitio que este, evidentemente. La primera pregunta era, ¿cómo escribo tanto? Yo no presumo más que de una cosa, tener capacidad de trabajo. Y trabajar todos los días del año, incluido Navidad, en que mi familia me critica duramente. Para que sepan, yo escribo en la cocina de mi casa. Tengo 2 despachos en casa, pero escribo en la cocina, que es grande. Allí son las reuniones familiares y alguna vez he dicho, hombre, callar, y papá, me montan un pollo
tengo cierta capacidad de aislarme y por lo tanto sigo allí trabajando. Es decir, el día de Navidad, mientras que están preparando la comida, yo dándole a la tecla. Yo, si puedo presumir de algo, es de tener capacidad de trabajo, de ninguna otra cosa. ¿Y no tienes una liturgia especial para tu inspiración? No, yo creo que con eso hay, en fin, mucha leyenda. Ya le digo que escribo en la cocina, o sea que esto... Sinceramente, que el cocido a lo mejor te está inspirando. No creo que me inspire el cocido, pero bueno. Y luego, ¿por qué he escrito esta novela? La pregunta me parece interesantísima. Miren, nuestra historia tiene muchos acontecimientos, muchos personajes, muchas situaciones, muchísimas. Tengo que decir que no todos los personajes, todos los acontecimientos tienen una novela, pero hay personajes y situaciones que sí. Y aquí había dos razones, desde mi punto de vista, muy poderosas para que yo escribiera esta novela. La primera, que uno de los personajes que van a aparecer en las páginas de Dueños del Mundo se llama Felipe II. Y si yo preguntase, ¿qué opina de Felipe II? No aquí en el Escorial, en España. En el imaginario colectivo español, Felipe II provoca recelo, cierto rechazo. Y sin embargo, Felipe II lleva al cenit la monarquía hispánica, el momento más grande de nuestro pasado. ¿Por qué provoca recelo? En cualquier otro país, el rey que ha llevado a su país, a su monarquía, a la máxima altura, sería adorado. Y sin embargo, en España hay cierto recelo, tipo que vestía de negro siempre. En el imaginario colectivo español, como digo, hay suspicacia con respecto a Felipe II. Y es que Felipe II, siendo el monarca más poderoso de su tiempo, de su época, sus ejércitos vencieron en el campo de batalla, los tercios de infantería españoles en aquel momento eran invencibles. En el campo de la política y de la diplomacia, sus embajadores imponían sus criterios, se lo impusieron al Papa, ahora después veremos algún caso, sus embajadores ante la Santa Sede, pero Felipe II perdió una batalla. Esa la perdió España casi siempre. Perdió la batalla de la propaganda. Y el relato que sus enemigos crearon de Felipe II, eso que ahora llamamos el relato, se impuso. Y ese relato ha calado en el imaginario colectivo de los españoles. Por eso hay recelo hacia Felipe II. Sus enemigos llegaron a utilizar su indumentaria como un elemento más del carácter siniestro del personaje. Y sin embargo, Felipe II impone la moda del negro en aquel momento. Entre otras razones porque los tintoreros españoles habían conseguido con tintes procedentes del otro lado del Atlántico poder teñir los tejidos no con un negro parduzco, no con un negro poco atractivo, sino un negro brillante. Y visten de negro sus embajadores. ¿Saben lo que le piden a sus embajadores? En Viena, en Roma, en París. Una pieza de tela de color negro como la que viste su rey. Bueno, pues sus enemigos lo utilizan como un elemento más de ese carácter oscuro del personaje. Felipe II perdió la batalla de la propaganda. De hecho, piensen que, en fin, Verdi, en el siglo XIX, construye una ópera, Don Carlos, en que Felipe II es un asesino. El asesino de su propio hijo. Y no entran las razones por las que Felipe II tiene que detener a su propio hijo. Simplemente que lo mata. Entonces aparece como un asesino y todo esto tiene una influencia en la opinión pública muy grande. Bueno, pues yo decido que Felipe II no era un santo, pero no era el demonio negro del Mediterráneo. Y por lo tanto he querido trasladar una imagen de Felipe II más acorde con lo que Felipe II fue. Y cuando me encuentro con cartas de Felipe II a sus hijas, a Isabel Clara Eugenia, a Catalina Micaela, las hijas que ha tenido su tercer matrimonio con la francesa, con Isabel de Valois, y le pregunta, ¿os habéis hecho el vestido
con la tela que os mandé. Un padre preguntándole a sus hijos. Ese no puede ser el demonio negro del mediodía, no puede ser el demonio negro del Mediterráneo. Un hombre que cuando construye el monasterio del Escorial, en fin, que es mucho más que un monasterio, es poliédrico, es un centro de cultura que entrega a los jerónimos en aquel momento. Va a levantar la gran biblioteca de la época, no tanto por el número de ejemplares, sino por la calidad de los ejemplares que hay. Ejemplares únicos en el mundo. Se lo va a encargar a Arias Montano, se lo va a encargar a un cordobés, que lo diga, Ambrosio de Morales, que monten esa biblioteca. El Escorial es el panteón de los Austrias, es mucho más que un monasterio. Hoy, en el Prado, está la mejor colección de obras del Bosco que hay en el mundo. Y está porque Felipe II es un gran admirador del Bosco. Hoy tenemos el Jardín de las Delicias, el Carro de Heno, no sé, obras del Bosco en España, porque Felipe II es un enamorado de la pintura en general y del Bosco en particular. Y sin embargo fue uno de los pilares en que se sostuvo la leyenda negra. Y yo quería dar otra imagen de Felipe II. Piensen en lo siguiente, como historiador yo tengo que decirles que no es cuestión de sustituir la leyenda negra por una leyenda rosa. Ese es un error tan grave como la leyenda negra. Pero creo que tenemos que poner las cosas en su sitio. Y eso es lo que he pretendido con Felipe II. Y luego habría otra razón más para escribir esa novela. Y es precisamente hacer frente a la idea de leyenda negra. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los españoles, hemos sido víctimas de todo un aparato de propaganda en que nuestro imperio, el imperio español, ha sido el de una gente intolerante, inquisitorial, genocida. Y cuando uno de verdad analiza lo que es el imperio español, se da cuenta de las enormes diferencias que hay entre el imperio español y otros imperios. ¿Ustedes conocen algún imperio que haya detenido su proceso de expansión hasta dejar claro si era justo o no era justo lo que estaban haciendo? Carlos I decide en 1547 en Valladolid que haya una controversia en la que van a participar, por un lado, Fray Bartolomé de las Casas y por otro, Diego de Sepúlveda, Ginés de Sepúlveda. Uno defendiendo y otro atacando, es una controversia si es justo o no es justo expandir el imperio. Y hasta que Ginés de Sepúlveda no se impone que defendía que sí, que se podía expandir el imperio, el proceso de expansión se detiene. Eso no lo ha hecho nadie en el mundo. Hoy, me parece que lo que hay que aportar es datos. Hoy podemos señalar que en lo que fueron las colonias británicas, que se convertirán en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo menos en la parte oriental, ¿cuántas universidades dejaron allí los ingleses? ¿Ninguna? El que quisiera estudiar a Oxford o a Cambridge. Los españoles no dijeron a Salamanca o a Alcalá. Crearon 28 universidades y en muchas de ellas se formó gente muy importante que cuando luego vino a la península ocupó cargos fundamentales de gobierno. O un organismo internacional, la UNESCO, declara Patrimonio de la Humanidad muchas cosas. Yo puedo presumir como cordobés que la ciudad del mundo que tiene más patrimonios de la humanidad es Córdoba. No sé si lo sabían. 4. No lo tiene Roma, no lo tiene París, lo tiene Córdoba. ¿Cuántas declaraciones Patrimonio de la Humanidad hay en lo que hoy son los Estados Unidos, antiguas colonias inglesas? 0. ¿Cuántos hay en la América española? Una treintena. Pues los genocidas somos nosotros. Y termino. Cuando estaban repartiéndole mantas a los indios
infectadas de viruela, ya saben para qué, los ingleses. Balmis e Isabel Sendal se habían montado en un barco para difundir la vacuna contra la viruela, de la única manera que podían hacerlo. La vacuna eran niños, a los que habían vacunado y llevaron en el barco, para que en el Imperio español se pudiese combatir una enfermedad que era mortal de necesidad. Pero los genocidas somos nosotros. Creo que nuestra historia tiene sombras, ya lo creo que las tiene, pero tiene muchas luces. Y que algún indocumentado quiera que pidamos perdón, se equivoca. Sientan orgullo de estar en un país que hizo cosas importantes, también otras que fueron menos, pero no hay por qué arrepentirse. Por eso he escrito Dueños del Mundo, por esas dos razones. Me parece que fueron injustos con Felipe II, sus enemigos, y eso ha calado en la opinión pública española hasta el año 2025. Y también, fíjense, un último detalle, y ahora me preguntan otras cosas. Miren, luego cuando lleguen a casa, hagan una prueba. Métanse en Google y pongan expulsión de los judíos. Nada más que eso. Le va a salir expulsión de los judíos de España. 20 páginas. Luego vendrá que los expulsaron de Francia, que los expulsaron de Inglaterra, que los expulsaron de lo que hoy es Bélgica, entonces era Flandes, pero España. Y de España fue del sitio donde los echaron últimos. Los franceses los habían echado media docena de veces, los reyes de Francia los echaban, pues les debían dinero, así no tenían que pagarle. Cuando necesitaban dinero les permitían volver, acumulaban capital y cuando lo habían acumulado le pedían préstamos y los volvían a echar. Los echaron a lo largo de la Edad Media media docena de veces, pero como si no lo hubiesen hecho. ¿Se imaginan con la que hay liada en Oriente Medio, consecuencia de cómo descolonizaron aquellos los ingleses, si lo hubiésemos hecho nosotros? ¿Le ha echado alguien la culpa a los ingleses de lo que allí hay formado? Ay, si lo hubiera hecho España. Creo que en la medida de nuestras posibilidades, que pueden ser pequeñas, tenemos que combatirlo. Y no crear una leyenda rosa, ¿eh? Hemos sido lo mejor del mundo, todo lo... No. Pero hombre, tampoco tan mal. Bueno, creo que nos ha quedado claro, ¿no? Porque he escrito eso, claro. Claro. Pero, bueno, pues siguiendo con mi manía de preguntar de dos en dos, porque soy un poco apretada, como dicen los andaluces, un poco acelerada, te quería preguntar dos cosas. ¿Por qué crees que estos 5 años son tan importantes en la historia de España? ¿Y qué sientes al presentar? Porque yo estoy notando que alguien se remueve por ahí. ¿Será Felipe II? Que estamos en su primera casa de oficios. ¿Qué sientes? ¿Es diferente cuando has hecho las presentaciones, que sé que has hecho muchas presentaciones fuera? Bueno, yo he cogido el entorno de 1580. Mire, en historia una fecha así exacta es siempre arriesgado. Hay que hablar de un entorno cronológico, ¿no? El riesgo de coger una fecha a mí me recuerda algo cuando en el colegio, aquí estamos algunas personas que tenemos ya cierta edad, en el colegio nos decían la historia se divide en 4 edades, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y nos decían, miren, la edad antigua termina en el año 476, muere el último, desaparece el último emperador romano, que se llamaba Rómulo Augusto. Por ironía del destino tenía el nombre del fundador de Roma y del fundador del imperio. Bueno, ya se acaba. Bueno, empieza la Edad Media, que termina en 1453. Los turcos, los otomanos, se apoderan de Constantinopla. Ya se acabó la Edad Media. Y de un día para otro han cambiado las características de la Edad Media y aparecen las de la Edad Moderna. Es decir, como el que inaugura un supermercado cortando una cinta. Hemos inaugurado la Edad Moderna, ¿no? Esto no es así nunca en historia. En historia van desapareciendo estructuras sociales, criterios económicos, organizaciones políticas y van naciendo otras. Yo sigo leyendo, el libro tiene más de un siglo, pero sí, se sigue leyendo con aprovechamiento un libro
de un historiador flamenco, se llama Johan Huizinga. El libro de Johan Huizinga tiene un título precioso: El otoño de la Edad Media. Es decir, cómo poco a poco las estructuras que caracterizaron la Edad Media se van diluyendo y dan paso a un nuevo tiempo, que es el Renacimiento, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros decimos 1580, no es exactamente 1580, es el entorno cronológico. ¿Qué ocurrió en ese momento? En ese momento, en Portugal, el rey se llama Don Sebastián. Don Sebastián es un joven impulsivo. Ha sido educado por los jesuitas y lo han convertido en una especie de soldado de Cristo, de guerrero de Dios, ¿no? Su idea es lanzar una cruzada en tierra de infieles, en el norte de África, la morería. Hoy parece que decir moro es políticamente incorrecto, pero es la denominación de la época adecuada. Quiere hacer una campaña militar en ese territorio. Y acude en el 76, en 1576, a verse con su tío Felipe II. Y viene a pedirle dos cosas. Primero, dinero, barcos, tropas para esa empresa. Y segundo, la mano de una de sus primas, de Isabel Clara Eugenia. Felipe II le dice que no tiene problema en que se case con su prima. Habrá que pedir dispensas papales, pero que el problema principal que hay en aquel momento es que Isabel Clara Eugenia tiene 10 años y que por lo tanto hay que esperar. Y respecto a la ayuda militar que le pide, le dice que no. Que no, porque considera una locura lo que quiere hacer. Y entre otras cosas le dice que una de las principales misiones que tiene un rey es asegurar la descendencia en el trono. Y él está soltero. Por lo tanto, no puede arriesgar la vida, irse a una batalla, arriesgar la vida y dejar al trono sin rey y sin descendiente, sin descendencia, sin sucesión. Y hay además una razón política poco conocida. Felipe II está negociando con los turcos. Puede que alguien le llame la atención. Negociar con... Está negociando con los turcos porque quiere tener las manos libres en el Mediterráneo. Porque cuando nos contaron la batalla de Lepanto en el colegio, yo era muy testarudo con el tema de la cronología con mis alumnos. Decía, miren, los hechos ocurren en un momento determinado y solamente se pueden explicar porque ocurren en un momento determinado. Les he dicho que Felipe II se reúne con su sobrino, con don Sebastián, en 1576, en el monasterio de Guadalupe, en Badajoz. ¿Cuánto hace de la batalla de Lepanto? Examen, venga, ¿cuándo se dio la batalla de Lepanto? 5 años antes, en 1571. Y lo que nos habían contado era que el poder otomano había sido aniquilado en Lepanto. No es cierto. Los astilleros turcos construyeron barcos rápidamente y los otomanos siguen siendo una potencia naval muy importante 3-4 años después. Y Felipe II quiere las manos libres en el Mediterráneo para concentrar su esfuerzo en Flandes. Y busca una tregua con los otomanos. Atacar a los reyezuelos del norte de África aliados de los otomanos le creaba un problema para poder cerrar la tregua. Esa es otra de las razones por las que le dice a su sobrino que no. Pero don Sebastián se empeña y pasa lo de Alcázar-Quibir. La batalla de Alcázar-Quibir, un desastre para el ejército portugués, y el rey don Sebastián muere. Y muere soltero, sin descendencia. Y Portugal se ha quedado sin rey, ni siquiera un niño pequeño sobre el que haya una regencia. Hay que buscar quién le sucede. Y a quien se busca es a un tío abuelo de don Sebastián, el cardenal don Enrique. Pero el cardenal don Enrique tiene 78 años. Yo siempre he pensado que 78 años en el siglo XVI eran más que ahora. Quizá por conformarme, ¿no? Pero bueno. Cardenal con 78 años. Esto va a durar. Pero los portugueses no quieren que Felipe II pueda convertirse en rey de Portugal. Nosotros hemos tenido una relación poco adecuada con Portugal. Lo hemos mirado un poco siempre por encima del hombro, como nos han mirado los franceses a nosotros.
Ya saben lo que decían en el siglo XIX, que Europa se acababa los Pirineos, que esto era África, ¿no? Nosotros hemos mirado a los portugueses, así que no debe extrañarnos que los portugueses, en fin, hayan querido preservar su identidad como país. Y no quieren quedarse englobados en la poderosa monarquía de Felipe II. Por lo tanto, deciden que don Enrique, o que se le pida al Papa que lo dispense de los votos. Puede casarse. Alguien en Madrid puede pensar que ya con 78 años, pero alguien puede decir, bueno, ¿y si meten en la cama de la reina a alguien? Solución, que el Papa no lo dispense de los votos. Instrucciones al embajador Zúñiga. Que el Papa niegue la dispensa de los votos, con lo cual todo resuelto. Y el Papa niega la dispensa de los votos. El poder de Felipe II, no solo en el campo de batalla, sino en las relaciones diplomáticas. Claro, y don Enrique muere ya poco después de un año de haber sido coronado rey. Y entonces aparece Felipe II. Felipe II es hijo de la emperatriz Isabel de Avís, pero tiene primos y primas. ¿Quién tiene más derecho? Fíjense el momento histórico. Y aparecen los juristas de Salamanca y dicen, bueno, Felipe II tiene una prima, Catalina de Avís, la duquesa de Braganza, pero la duquesa de Braganza es mujer. Y Felipe II, hombre. Ya saben, se prefiere la línea masculina a la femenina. Vamos, seguimos teniéndola. Claro, nuestra Constitución da prevalencia en la sucesión a la jefatura del Estado a la vía masculina que a la vía femenina. Nuestro rey es Felipe VI, teniendo hermanas mayores, pero es por esto. Bueno, pues claro, los juristas de Salamanca defienden, digamos, el carácter masculino de Felipe II frente al carácter femenino de la duquesa de Braganza. Pero responden los juristas de Coimbra. Bueno, ¿por dónde le llegan los derechos a Felipe II? Por vía femenina. La emperatriz. ¿Por dónde le llegan los derechos a la duquesa de Braganza? Por el infante don Duarte, un hombre. En origen, si hay preferencia sobre el carácter masculino sobre el femenino, en origen los derechos de la duquesa de Braganza son mejores que los de Felipe II. Ya tiene la bronca jurídica formada. Pero la duquesa de Braganza renuncia a sus derechos. No me pregunten por qué, porque no lo sé. Y Felipe II logra eliminar ese problema para poder convertirse en rey de Portugal. Pero ya les he dicho, los portugueses tienen mucho recelo a eso y surge el mito, que también ha tenido mucho recorrido en Portugal, ¿eh? Don Sebastián no ha muerto. Don Sebastián, en un momento determinado, un grupo de caballeros, un grupo de soldados portugueses, lo protegen y lo sacan del campo de batalla. Puede que esté herido, pero don Sebastián está oculto y aparecerá para reclamar su reino. Y esto cala en el alma portuguesa. Miren, es histórico, ¿eh? Cuando Felipe II entra en Lisboa, un grupo de mujeres hace una danza, un baile, en honor de él, para recibirle, ¿no? Y cuando terminan, se acerca la que ha dirigido el baile y le dice: Majestad, soy nuestro rey hasta que aparezca don Sebastián. Punto. Es decir, es otra línea de resistencia más allá de la línea jurídica, es la línea legendaria, si quieren, mítica. El sebastianismo ha tenido mucho recorrido en Portugal y además en la literatura, incluso, yo recuerdo cómo era, Patricio de la Escosura escribe El pastelero de Madrigal, un tipo que sale diciendo que él es don Sebastián y terminaron cortándole la cabeza, claro, para evitar problemas, ¿no? Es decir, hay otra, pero es que hay una línea militar y ahí aparece otro personaje que va a desfilar por las páginas de Dueños del Mundo, don Antonio, el prior de Crato. Don Antonio es varón y es hijo de varón, del infante don Luis. Alguien podría pensar, bueno, pues ya está resuelto el tema. Pero don Antonio es un bastardo de una relación del infante don Luis que ha tenido con una mujer plebeya. Por lo tanto, el hecho de ser ilegítimo, que es como se decía en la época, le priva de cualquier derecho al trono. Pero don Antonio tiene mucho apoyo en las clases populares portuguesas y logra preparar un ejército para enfrentarse a Felipe II. Y Felipe II tiene que concentrar un ejército en Badajoz. Por cierto, imagínense la península ibérica, por un momento. ¿Vale?
¿Dónde está Badajoz? A orillas del Guadiana. ¿Y Lisboa? A orillas del Tajo. ¿Por qué concentra Felipe II las tropas en Badajoz? Porque Lisboa está a orillas del Tajo. Hoy hay muchos puentes. Bueno, el gran puente lisboeta que se llama 25 de mayo, ¿no? En recuerdo de la Revolución de los Claveles, ¿no? Pero entonces no había puentes. Y Lisboa estaba en el margen norte del estuario del Tajo. Es decir, un ejército que entrase por Badajoz, en un momento determinado tendría que cruzar el Tajo. Eso hoy para un ejército que cuenta con zapadores, que montan un puente en 24 horas, ¿qué tal? Eso en el siglo XVI era un problemón. ¿Por qué no ha concentrado Felipe II el ejército, pues yo qué sé, en Ciudad Rodrigo? Pero que se lean el libro, no lo cuentes. Pues no voy a contar por qué concentra el ejército en Badajoz, ya que lo dices, pues nada. El ejército se concentra en Badajoz y lo pondrá al mando del duque de Alba, otro damnificado por la leyenda negra. Alba es un militar muy duro, pero es un hombre del siglo XVI. La gente del siglo XVI tiene una escala de valores diferente a la nuestra. Hoy, ¿qué es el valor más importante? El dinero. En el siglo XVI el honor está por encima del dinero. Yo a mis alumnos les recordaba siempre una frase de Calderón de la Barca en El alcalde de Zalamea, cuando Pedro Crespo dice: al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. ¿Qué está diciendo Calderón? Que al rey se le puede entregar la hacienda, el dinero, lo que se tenga, incluso la vida, pero no el honor. El honor es el principal valor de aquellas gentes. Tienen una escala de valores diferente a la nuestra. Claro, alguien pretende juzgar a don Fernando Álvarez de Toledo con criterios de nuestro tiempo. Mire, usted se equivoca, está haciendo lo que los historiadores llamamos presentismo, que es utilizar criterios del presente para juzgar hechos del pasado. Es un error gravísimo. Alba es un militar muy duro, ya lo creo que lo es. Y el recuerdo que pudo dejar entre los flamencos rebeldes fue, bueno, hoy a los niños en Flandes les asustan más que con el coco, con el duque de Alba. Pero Alba es un hombre de su tiempo con valores extraordinarios. Miren, lo voy a contar. Está preso cuando el ejército se ha concentrado. Y Felipe II lo llama a él para que se ponga al frente del ejército. Alba está preso, imagínense cómo está preso un noble, el duque de Alba, no se lo imaginen en una mazmorra de 3×2, oscura, encadenado a la pared, ¿no? Lo ha echado de la corte y no puede salir de la ciudad donde el rey lo ha residenciado, a la Ichunuceda. Y allí recibe la carta del rey diciéndole que vaya a Badajoz a ponerse al frente de las tropas. Y Alba le contesta inmediatamente: majestad, me pongo en camino. Pero le dice algo que nos habla del temple de Alba. Y le dice: majestad, no conozco ningún caso en la historia de un rey que saque a un general de la cárcel para que le conquiste un reino. Le está diciendo: yo estoy a vuestro servicio, pero, en fin, las cosas vuestra majestad se ha apostado. Mire, cuando muere, Alba ya es mayorcito. Alba tiene 72 años cuando el rey le dice que se ponga al frente del ejército. Bueno, pues cuando muere 3 años más tarde, se despide del rey por carta. Le dice varias cosas, pero hay una que me llamó mucho la atención. Le dice: majestad, sabed que cuando ocupé cargos de gobierno, él fue gobernador general de Flandes, por ejemplo, ni por razones de familia ni de amistad nombré a alguien para ocupar un cargo que no fuera el que pensase que mejor lo podía desempeñar. Alguien hoy debería tomar nota de esto, ¿no les parece? Es decir, Alba es un tipo de una entereza extraordinaria. Bueno, pues otro de los damnificados de la leyenda negra. Y Alba cumple el objetivo que su rey le ha mandado. No les voy a contar cómo cruzan el estuario. Para eso hay que leerse Dueños del Mundo. Ya está. Bueno, no lo contamos porque... Felipe II se convierte en rey de Portugal y el imperio español
va a alcanzar una dimensión extraordinaria, porque no es solo la metrópoli, no es solo esa franja de terreno que ocupa la parte oeste occidental de la península ibérica, es todo el imperio ultramarino portugués. Es lo que hoy es Brasil, o parte de lo que hoy es Brasil, son las posesiones portuguesas en la costa africana, son las posesiones portuguesas en el Índico. Es cuando se dice, en el imperio no se pone el sol. Y Felipe II entra en Lisboa como monarca más poderoso de su tiempo y que ha reforzado su poder aún más con la incorporación de Portugal. Y en Madrid hay susto. Claro, piensen que Madrid se ha convertido en capital de España en el año 1500, de nuevo la cronología, 1561. Estamos en 1580. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 20 años. Madrid está creciendo de forma espectacular. Madrid en 1561, asómbrense, tiene 20.000 habitantes. En 1580 está ya en torno a los 50.000. Es decir, en 20 años ha multiplicado por 2,5 su población. Ha crecido mucho, ¿no? La actividad económica es muy intensa. Se están construyendo casas, la aristocracia hace palacios, las órdenes religiosas levantan monasterios. Hay mucha actividad y hay miedo, porque alguien piensa que puede trasladar la capital a Lisboa. Madrid no tiene puerto, Lisboa sí. La Lisboa de la época tiene 100.000 habitantes, mucho más grande que Madrid. Y además el Imperio Español es un imperio ultramarino, un puerto donde puedan llegar los barcos, salir. ¿Cuál es el gran puerto de la monarquía hispánica? Es Sevilla. Pero Sevilla tiene problemas, los galeones tienen ya problemas para subir por el Guadalquivir. En Lisboa no. Y en estado en Lisboa, ve el estuario del Tajo, aquello es impresionante, inmenso. Y dice, bueno, parece. Yo alguna vez he pensado si Felipe II hubiese decidido trasladar la capital a Lisboa, ¿cómo hubiera sido nuestra historia? No lo sabemos, pero yo estoy seguro que diferente. Sí, seguro. Muy diferente. Madrid hay miedo. Miedo, se construyen casas, aparece la picaresca. El rey, había un problema con la vivienda. No había casas para todo el mundo, como ahora. Bueno, pues el rey da un auto que se llama el auto de la regalía, en virtud del cual toda casa que tuviese un determinado número de alcobas, de habitaciones, tenía obligatoriamente que alquilar una a un funcionario de la burocracia feliz. Y la gente dice, me acuerdo que en una entrevista que hice con Ángel Expósito en la COPE, y cuando le dije esto, que dio un auto por el cual había que obligar, me dice Ángel Expósito, dice, sí, tú da ideas, ¿no? Vamos, y tal. Bueno, la gente se defendió y disimuló y tal, y la fachada no aparecía. Bueno, yo he recogido ese ambiente en los mesones, en la novela, en los mesones de Madrid. ¿De qué hablaba la gente? Hay un mesón en la Plaza del Ángel, al final de la calle Carreta, allí están los carpinteros. ¿Cuántos marcos de puertas, de ventanas había que hacer? ¿Cuánto negocio tenía? ¿Cuántos impuestos tenían que pagar para sostener una monarquía? Protestaban. Pero se sentían orgullosos de lo que era. Eran gente que pertenecía a la monarquía más poderosa del mundo, ¿no? Y ese es el ambiente que se va a vivir en este momento. Y mientras, a lo cual se dedican muchas páginas en el libro, Felipe II está construyendo el Escorial. Sí. La verdad es que, has dado unas pinceladas de la trama histórica, pero lo que he comentado al principio, no solamente es un libro que te habla de historia, sino que tiene toda una investigación policíaca que no puedes destripar, que van a vender libros y de verdad... Pero sí le cuento cómo la planteamos. Hombre, vamos a ver, miren, porque además no es spoiler. Miren cómo empieza la novela, miren cómo empieza Dueños del Mundo. Pues yo siempre he dicho que escribir una novela histórica es difícil. A poco de que se sepa algo de historia, se sabe cómo aquello termina. ¿Ustedes se imaginan a Hércules Poirot haciendo una investigación de un crimen y ya sabemos quién es el asesino? La novela está muerta. Claro. Es decir, ¿cómo combate quien escribe novela histórica esto? Bueno, hay una trama
que es como empieza la novela. Dos individuos que van a pescar, dos de Madrid. Van a pescar y tienen un mal día, no pescan nada. Y cuando ya se marchan, está anocheciendo, ven un bulto. Y hay quien quiere más decidido, vamos a acercarnos a ver lo que es, otro más timorato, no quiere acercarse. Al final el más decidido se impone y van a verlo. Se encuentran con un cadáver. Y ahora tienen la duda, ¿le damos parte a la justicia? Estas son las 10 primeras páginas de la novela, ¿eh? ¿Le damos parte a la justicia o no? Ya saben ustedes que a veces dar parte a la justicia de algo esto le complica a uno la vida, ¿eh? ¿Vamos? Y deciden, bueno, no deciden, lo decido yo, que se lo van a decir al párroco de San Ginés bajo secreto de confesión. Con lo cual, el párroco dará parte de que hay un muerto, pero como lo han confesado bajo secreto de confesión, no va a decirles nada más. Y aparece otro personaje de ficción, Diego de Paz, un alguacil, que va a ir a ver el cadáver y se encuentra, y voy a contar hasta aquí, que el cadáver pertenece a alguien que han torturado, lo han matado, pero antes lo han torturado, con lo cual deduce, algo le han querido arrancar, algo le han querido sacar. Y averigua que pertenece a un boticario con fama de alquimista. A Felipe II le interesaba mucho la alquimia. Ya no contamos más. Vale, me estaba dando ya a mí un poco así, ¿eh? Sí. Bueno, ya lo veis que la novela se aprende leyendo una novela así. Yo creo que se aprende mucha historia. Hombre, lo que pasa es que quien tiene en sus manos el libro, un libro como Dueño del Mundo, tiene que saber que lo que tiene en sus manos es una novela. Por lo tanto, yo voy a construir relatos. Es decir, Felipe II va a estar hablando con Arias Montano sobre los libros que han llegado a la biblioteca. Va a hablar con el prior de los Jerónimos y va a hablar con Herrera para ver cómo van las obras. Le van a decir que falta dinero, que ha habido que parar las obras porque no hay dinero. Es decir, pero claro, todas esas conversaciones son producto de la ficción, son producto de la creatividad literaria del novelista. Entonces, alguien debe tener presente que lo que tiene es una novela. Ahora bien, la parte histórica debe responder a lo que ocurre. Es decir, si las obras del Escorial, por ejemplo, se han parado, es porque no había llegado dinero y los canteros, los plomeros, los vidrieros, han decidido que no trabajan hasta que no le paguen. Y eso ocurrió. Ocurrió aquí en el Escorial. Entonces, si yo lo pongo en la novela, es porque pasó. Si yo digo que la orden que está en el monasterio son los jerónimos, es porque eran los jerónimos quienes estaban allí. Si digo que Arias Montano está montando la biblioteca, es porque Arias Montano es el gran ejecutor de la biblioteca del Escorial. Si digo que en Madrid hay miedo a quedarse sin la capitalidad de la monarquía, porque se pueda trasladar a Lisboa, es porque eso preocupaba en Madrid, era de lo que se hablaba en las gradas de San Felipe, en los mentideros de la corte, ¿no? Pero claro, si yo ahora pongo una conversación, imagínense, un caballero de la Orden de Calatrava, un fraile dominico y un señor que pasaba por allí, y se ponen a charlar, que dicen que la capital la van a trasladar a Lisboa, no lo creáis, no lo crea vuesa merced, pues a mí me han dicho... Eso lo estoy creando yo, pero estoy creando una conversación sobre algo que era real en aquel momento. Si yo pongo el encuentro de Felipe II con su sobrino, con don Sebastián en Guadalupe, es porque se reunieron en Guadalupe, no en otro sitio. Y si digo que Felipe II le dice a su sobrino que la principal obligación de un rey es asegurar la sucesión en el trono, es porque así se lo dijo. Incluso que esa mujer que han danzado en Lisboa ante Felipe II, es que yo he podido localizar y ver un documento donde es que pasó así: seréis nuestro rey hasta que aparezca don Juan, hasta que aparezca don Sebastián, perdón. Es decir, esa parte es la que tienes que documentar, en fin, trabajar para que, en fin, la novela realmente fluya, ¿no? Bueno, no lo hemos dicho, pero ya lo habéis visto, está Carolina al fondo de la sala y no solamente encontráis Dueños del Mundo, sino otras novelas de nuestro invitado. Y yo te iba a proponer dar paso a que nuestro auditorio... Perfecto, pero antes le voy a decir una cosa.
Cuando Pero Felipe, no destripamos. No. Cuando Felipe II regresa a Madrid, al final ya la gente se calma, bueno, la capital va a seguir siendo Madrid. Tiene una entrada triunfal, hasta el Alcázar de los Austrias. Hay un recorrido y la gente próxima al rey, sus secretarios, toda esta gente, ya no está Pérez, Antonio Pérez, que aparece en la novela, no está la princesa de Éboli, Ana de Mendoza, que también aparece en la novela, tal. Está Granvela, está Vázquez de Leca, Mateo Vázquez de Leca, esos son sus secretarios, deciden acuñar una moneda conmemorativa, una especie de medalla, con un lema en latín, alguien diría con un eslogan. No, nosotros tenemos una palabra que es lema, con un lema en latín que dice non sufficit orbis, el mundo no nos es suficiente. Eso pensaban aquellos españoles, que el mundo no les era suficiente. Por eso decidimos que el título era Dueños del Mundo. No está mal, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias.